Bueno, en relación a lo anterior, es importante que recordemos algunas cosas que ya vimos en la unidad anterior relacionada con el proceso de dominización o también de evolución del ser humano. Y si ustedes recuerdan, es un largo proceso que ya lleva aproximadamente 4 millones de años, desde el surgimiento de nuestro antepasado más lejano, podemos llamarlo así, el Australopithecus, hasta el Homo sapiens sapiens, que es la especie actual del hombre moderno. Por lo demás, ese Homo sapiens sapiens físicamente ha cambiado muy poco. Sí, de forma externa, a partir bueno, del color de piel, eh, el hecho de algunos rasgos faciales, pero del sistema óseo, la disposición de los órganos internos, no ha cambiado nada. Entonces, somos hoy en día Homo sapiens sapiens. Lo más probable es que sigamos evolucionando y nos convirtamos en otra especie. ¿Cuándo hacer eso? ¿Cuándo se va a categorizar una nueva especie? No lo sé. Pero recuerden que toda especie viva evoluciona. Entonces lo más probable es que el ser humano vaya evolucionando. Y es por eso que busco la imagen que está abajo, que muestra también el proceso de evolución y que en este caso se tiende a... el proceso de evolución tiende a ir haciendo que el ser humano sea más erguido. Pero en este caso ahí se muestra a partir del trabajo y de la computadora, antigua por lo demás, ir involucionando, en este caso irnos achicando, agachando, para tener la postura esa para poder trabajar en el computador solamente nombrada. Esto que muestra que el ser humano ha evolucionado desde la especie muy antigua, con rasgos más de simio que de humano, hasta ser lo que somos hoy en día. Recuerden que los tiempos primitivos, o también conocidos como prehistoria, se divide a partir de tres periodos. El más extenso, el primero y más extenso, es el paleolítico, que se extiende, como dice ahí, desde hace unos 4 millones de años hasta unos 10.000 años antes de Cristo. O sea, es un periodo muy extenso. Poder saber lo que ocurrió en todo ese periodo resultaría casi imposible. Por lo demás, los vestigios entonces son muy pocos. Ustedes entenderán que 4 millones de años, lo que puede haber hecho alguna de estas especies seguramente se ha perdido producto del tiempo, de la erosión, de la descomposición de los cuerpos, de que los huesos también van desapareciendo. Entonces lo que se ha encontrado han sido solamente fragmentos de restos óseos, de algunos instrumentos, algunas herramientas, y a partir de eso es que se puede desenterrar de alguna forma el pasado. Lo importante es que el paleolítico va a ser un periodo en donde el ser humano depende exclusivamente de lo que el medio le puede ofrecer, especialmente en el caso de la alimentación. Recuerden que para alimentarse ellos se desplazaban de un lugar a otro, eran bandas nómadas, eran bandas, como estoy diciendo, integradas por aproximadamente 50 integrantes. No podía ser mucha la población porque no había alimentación suficiente. Entonces, la población debía estar relativamente controlada. Es por eso que en muchos casos lo más probable es que se haya recurrido al infanticidio. No podía crecer mucho el grupo, puesto que se requería mucho alimento. Y como el alimento no estaba garantizado, no podía producirse una explosión demográfica. A medida que, bueno, se fijan ahí estas imágenes que muestran tres diferentes instantes o momentos de este periodo del paleolítico, donde, bueno, la primera imagen se ve que es un periodo muy antiguo, en donde sí se maneja el fuego, lo más probable es que sean Homo erectus, y a medida que avanza el tiempo se van incorporando nuevos elementos a la vida del hombre. Ya la vestimenta, el uso de herramientas de piedra, la pesca. Ahí sí se pueden fijar en la imagen del medio, están dibujando algo en las rocas, arte rupestre. Ya en un momento posterior se fijan que la vivienda es una especie de toldo de cuero. Entonces, eso hablando de que a medida que avanza el tiempo, el ser humano va desarrollando y va produciendo su evolución cultural, que es lo que nos distingue del resto de los animales, que lo dijimos en la unidad anterior. Esto es el paleolítico. El hombre depende del medio para poder sobrevivir, básicamente a partir de la obtención de alimento. Recorre grandes distancias para conseguir alimento. El neolítico, por su parte, que como dice ahí, se extiende aproximadamente del 10.000 a.C. hasta el 7.000 a.C. aproximadamente. Todas estas fechas son aproximadas todavía, chiquillos. Por lo demás, ojo, todos estos periodos, no es que todo el mundo haya pasado del paleolítico al neolítico en el mismo tiempo. No, esto es progresivo. En algunas partes vamos a encontrar algunos cambios más rápidos que en otros. Entonces, hablemos de neolítico como el cambio de un periodo, pero en todo el mundo esto no ocurrió de esa forma. Por lo demás, todavía en algunas partes, por ejemplo, en algunas tribus de África, en algunas tribus de la Amazonía, todavía se vive prácticamente como se vivía en el Paleolítico. Entonces, lo importante es que hay cambios, pero esos cambios no son
inmediatos para todo el mundo. En la historia tenemos cambios y tenemos procesos de reestructuración de algo, de creación de algo, y algunos elementos se mantienen. Tenemos elementos de permanencia y elementos de cambio. Entonces, no porque pasemos de un periodo a otro, quiere decir que todos hayan cambiado al mismo tiempo. Bueno, en el neolítico, como se fijan ya, la forma de vida del hombre y la mujer ha cambiado. Básicamente, ¿por qué? Por el descubrimiento de la agricultura, porque ahora ya posee más alimento para poder consumir, la comida, entre comillas, está garantizada, por lo cual también puede producirse un crecimiento demográfico. Puede aumentar la población porque hay comida para alimentarla. El hecho de ser sedentario ahora, porque la comida la tengo a la mano, la tengo cerca de mí, ¿por qué? Porque planto algún tipo de cereal, siembro algún tipo de cereal, después lo consumo, y ¿qué va ocurriendo? El cereal es tan abundante que hay una cantidad que la destino para el consumo y una cantidad que la destino para guardarla. Entonces, esa cantidad que guardo la puedo dejar para el próximo año, por ejemplo, o la puedo intercambiar por otro producto a partir del trueque. Entonces, en el neolítico, cuando empezamos a ver eh, una, comillas, acumulación de riqueza. Ya conocían el fuego, por lo demás, junto con la agricultura, también viene la domesticación de ciertos animales, vacunos, cerdos, algunas aves, que van a complementar la alimentación. Y también, por lo demás, a partir de esos animales, se pueden obtener otros subproductos. Entonces la vida cambia. ¿De qué forma se da una evidencia de esto? De que al hacerse sedentario, el ser humano empieza a vivir ahora en viviendas más sólidas. Esto es como el cuento de los tres chanchitos. Primero una casita más de madera, después una casa un poco más firme, y posteriormente ya una casa más estructurada, más sólida. Bueno, esto es así. A medida que avanza el proceso de desarrollo de las sociedades, las construcciones están siendo más firmes. Entonces, pasando de un toldo de cuero, como veíamos anteriormente, en el paleolítico, ahora vemos ya viviendas que están siendo con una armazón de madera, que se recubren quizás de paja, de barro. Entonces, eso muestra que ya hay un poco más de desarrollo. Se conoce la alfarería, o sea, se trabajan cantaritos de greda, cacharritos de greda, para juntar agua, para acumular semillas. También se trabaja con hornos. Entonces, ya esto demuestra que hay un mayor avance. Eh, la misma vestimenta de las personas son a partir de fibras que se van tejiendo. Entonces, eso es una clara demostración de que ha cambiado la forma de vida. Fíjense por favor en la imagen que está en el lado derecho, arribita, que se muestra una aldea de 5 o 6 casitas, en este caso se parecían 6 casitas, y que están rodeadas por un perímetro de madera. ¿Por qué ocurre eso? Atención, es una forma de defensa. ¿Y de qué? No tanto de fieras o de animales que los puedan atacar. Ojo, el hecho de acumular riqueza significa que ahora ya las distintas comunidades y los distintos asentamientos humanos se van a enfrentar a otros por la adquisición de nuevos recursos, de nuevas riquezas. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo y nos estamos adentrando ya en el neolítico, pasando a la siguiente etapa, el ser humano se empieza a refugiar, a protegerse de la amenaza de otros grupos humanos. ¿Ya? Ojo con eso. Y posteriormente, entre el 7000 y el 3500 aproximadamente antes de Cristo, nos vamos a ver inmersos en la llamada Edad de los Metales, que obviamente, y como lo he dicho, a medida que avanza el tiempo, va siendo mayor el desarrollo humano. Ahora, estos hornos que en un principio pueden haber sido utilizados para eh, cocer el pan, para cocer ciertos artículos de arcilla, lo que lo haga mucho más firme. Ahora también con esos hornos, o la modificación de ellos, es que se pueden trabajar los metales. Los metales reemplazan la utilización de la piedra y la madera en algunos casos para algunas herramientas que duran mucho más y se trabajan de mucho mejor forma. Fíjense por favor en esta imagen. También en la que está en el lado izquierdo, arriba, donde están los señores están con esos hornos, ahí están fundiendo metales. Fíjense allá, hay una entrada principal atrás y arriba se ve una especie como de torre de vigilancia. ¿Por qué? Porque ahora hay que resguardar el ingreso de otros grupos. Fíjense en la imagen del lado derecho, que ya la cantidad de viviendas es mucho más grande. Hay una casa central que puede ser perfectamente la casa del jefe de esa tribu. Esto es importantísimo. La acumulación de riqueza trae también consigo una diferenciación social entre los integrantes de cada grupo, en este caso de una aldea. En el paleolítico, en toda una banda, los integrantes tenían
comillas, la misma importancia, tenían las mismas atribuciones, eran todos iguales. ¿Por qué? Porque no había una diferenciación social. Ahora, lo único diferente es que puede haber existido un líder, en este caso, puede ser el más anciano, puede ser el que conocía las rutas para poder seguir los animales, el que tenía más conocimiento del entorno geográfico que lo rodeaba, o puede haber sido el más fuerte, y en este caso en las cacerías que eran tan importantes, era el que más podía, más actividad podía desarrollar. Entonces, en el Paleolítico no hay una diferencia entre los integrantes del grupo. A medida que avanza el tiempo, repito nuevamente, se empieza a dividir la sociedad. Entonces, los grupitos o las viviendas que van a estar en cada aldea van a estar ubicadas según, perfectamente puede ser a partir de la acumulación de riquezas. Quién tiene más cereales, quién tiene más comida, quién tiene la casa más grande, etcétera. Y fíjense también que nuevamente, al igual que en la imagen anterior, hay también algo que rodea, pero en este caso ya es una muralla, es un elemento más sólido, que hay un foso alrededor de esta aldea, que hay un puente que comunica el interior con el exterior de la aldea. Entonces eso demuestra que hay una preocupación mayor de protegerse en caso de algún ataque. Ojo con eso. Y bueno, abajito se ve simplemente la vida de una aldea, en este caso del periodo de la edad de los metales. Ojo, fíjense en la carreta, eso es algo fundamental, el uso de la rueda habla de un desarrollo cultural muy importante. El trabajar la rueda, el trabajar ya nuevamente la arcilla, el trabajar textiles, el trabajar los metales, eso demuestra un grado de desarrollo mayor. Y estas aldeas que a medida que van creciendo de forma física, o sea, mayor cantidad de viviendas, por ejemplo, mayor cantidad de construcciones, también esto va a significar que aumente la población también. Si aumentan las casas, si aumentan las construcciones, si aumenta la población, podemos entender que se está produciendo un crecimiento en esa aldea. De un crecimiento podemos pasar a un desarrollo y de un desarrollo podemos pasar a una evolución. Y vamos a encontrar en muchas partes del mundo muchas aldeas, muchos pueblos, de los cuales algunos se desarrollaron más rápido que el resto y evolucionaron. Fueron capaces de adaptarse al medio, fueron capaces, y esto es importantísimo, y después lo voy a repetir nuevamente, de adaptar el medio en el que vivían para sus necesidades. De estas aldeas, de estos pueblos, vamos a encontrar ciudades, que son grandes, comillas, aldeas, producto de este mismo crecimiento que decía anteriormente. Hay mucha población, muchas viviendas, y de entre todas estas ciudades que van surgiendo, es que vamos a encontrar algunas de las primeras civilizaciones. Civilización entendida como forma de organización social, política, administrativa, cultural más compleja a la cual el ser humano puede optar. Primeras ciudades las vamos a encontrar en lugares muy parecidos. Importante, siempre al lado de un curso fluvial, cerca de un río. Y si no estaba al lado de un río, debían crear la manera de cómo llevar agua a ese lugar. ¿Por qué? Porque el agua es la base para desarrollar la agricultura, y la agricultura es la principal actividad económica en este periodo, y hoy día todavía lo es, porque de la agricultura obtenemos la alimentación. Entonces es fundamental eso. Las primeras grandes civilizaciones, y antes de eso las primeras grandes ciudades, van a surgir cerca de algún río. Eso es fundamental, al lado de un río, que permite el consumo humano de agua, que permite, como decía, el desarrollo de la agricultura, el consumo para animales, y también los ríos serán utilizados como medio de transporte. Al no existir carreteras y no existir vehículos o elementos de desplazamiento muy rápidos, muy avanzados, el río, como ya se conocía la utilización de botes, eh, era una opción muy factible. Grandes civilizaciones fluviales, lo que decía, todas crecen cerca de algún río porque el río permite el desarrollo de la agricultura, eso que nunca se olvide. Ahora, si ustedes, bueno, si se fijan, esto de los ríos eh, se da a entender lo siguiente. Si bien estoy al lado de un río,
el hecho de estar al lado de un río no significa que yo me convierta en ciudad o me convierta después en civilización. Lo que sí va a marcar esa diferencia es el uso que le doy a ese río o la forma en cómo utilizo ese río. Si yo encuentro un río que todos los años se desborda, me inunda mis cultivos, y eso es así durante miles de años, no va a dar un gran desarrollo. Pero si ese río que se desbordaba todos los años, yo soy capaz de encauzarlo, de crear canales de regadío, de crear diques para que esa agua no inunde mis cultivos todos los años, ya demuestra un desarrollo mayor. Según el uso que le doy a esos ríos, va a estar en gran medida el grado de desarrollo que yo tengo como sociedad, en este caso como civilización. Va a ser así como dice ahí en el mapa conceptual, como decía anteriormente, el crecimiento de aldeas, significa el crecimiento de muchos elementos, de población, estructura, etcétera, crea una nueva forma de organización social, y aquí hay un elemento fundamental, que es la invención de la escritura. Bueno, por lo demás, se entiende que con la invención de la escritura se inicia oficialmente la historia. Entonces, cuando se inventa la escritura, ponemos fin a los tiempos primitivos o a la prehistoria y se inicia la historia. Vamos a encontrar diversas civilizaciones, unas más desarrolladas que otras, pero para el caso de nosotros, por el tiempo reducido que tenemos, vamos a referirnos básicamente a 6. Estas son las que surgen en la región de Mesopotamia, a la civilización egipcia, a la hindú, a la china, y para el caso de América, a la olmeca y la chavín. Pero eso lo veremos más adelante. Fíjense ahí, Mesopotamia, por lo demás, el nombre Mesopotamia significa entre ríos. Ya hablaremos de cada una de estas civilizaciones más en detalle. Significa entre ríos, ¿por qué? Porque esa zona se ubica entre dos ríos, el río Éufrates y el Tigris. Eh, es una zona que si la miramos hoy día y en ese entonces, no es un lugar tan apto para un buen desarrollo de la agricultura. Si bien la temperatura es relativamente alta, de no es en extremo, pero la disponibilidad de agua, si bien hay dos grandes ríos, no todo el lugar se caracteriza por tener mucha vegetación. Entonces, el control que se dio a esos ríos, impedir las crecidas y un montón de cosas más, significa que hablamos de un grado de desarrollo cultural bastante elevado en Mesopotamia. Y vamos a encontrar varias ciudades que también podemos decir que son algunas civilizaciones. Ya hablaremos de ello en su momento. Tenemos a Egipto, que va a surgir en las orillas del río Nilo. Se dice que Egipto es un regalo del Nilo, y en realidad es así. ¿Por qué? Porque esta civilización depende en gran medida de su existencia a el río Nilo. En el caso de la India, de hecho el nombre de la India proviene del río que, en donde vamos a encontrar los primeros asentamientos humanos en esa zona, que es el río Indo, y que posteriormente se extiende hasta la confluencia también con el río Ganges, una gran extensión. Ya hablaremos de ello también en su momento. Y para el caso de China, la encontramos también cerca de dos ríos, el Yangtze y el Huanghe, río amarillo y azul, que también va a significar un gran desarrollo. Ahora, para el caso de la India y China, lamentablemente son civilizaciones que para nuestra civilización actual occidental a veces no se le da la importancia que se debiera. Pero en realidad, chicos, China e India han tenido un aporte en la historia pero tremenda. Bueno, cuando sea su momento ya veremos todo eso. Características de estas civilizaciones. Como decía, en muchas partes del mundo hay muchos pueblos, hay muchas culturas, pero hay pocas civilizaciones. Para que una civilización sea considerada como tal, debe cumplir con al menos o con la mayor cantidad de estos elementos que están presentados acá. Un poder político centralizado. ¿A qué se refiere eso? Que hay un líder, hay un jefe, hay alguien que manda. Llámese rey, emperador, faraón. Hay uno que manda, concentra el poder. Sociedades jerarquizadas. ¿A qué se refiere esto? Que la sociedad está dividida en diferentes grupos y cada grupo tiene ciertas responsabilidades, se dedica a diferentes actividades económicas, culturales. Unos se dedican a trabajar, otros se dedican a rezar, comillas, otros se dedican a luchar. La sociedad está dividida según las actividades que se desarrollan. Y según esas actividades también es el poder que tengo dentro de esa sociedad. También, gran desarrollo tecnológico y cultural. Obviamente cada civilización hizo un aporte cultural tremendo. Descubrieron cosas, inventaron cosas.
eso es fundamental. Construcciones monumentales. Yo como civilización debo plasmar mi poder. ¿A partir de qué? De algo físico, de algo que pueda ver, de algo tangible. ¿De qué? Una construcción. Pirámides, templos, en el caso ahí que se ve la gran muralla china, los zigurats, en el caso de Mesopotamia, que es la imagen que está arriba, grandes ciudades, etcétera. Yo debo mostrar mi poder. ¿Y de qué lo forma lo hago? Haciendo una casa grande. Hoy día existe todavía eso, chiquillos. ¿De qué forma yo quiero sobresalir? Hago una casa más grande. Con una reja más grande, con una casa con 3 pisos, con 4 pisos, porque mi vecino tiene una casa con 5 pisos y yo una con 6 pisos. Yo tengo que mostrar mi poder a partir de estas construcciones. También poseer algún sistema de escritura o contabilidad fundamental estos chiquillos. Recuerden, una civilización es una organización social ya en todo aspecto administrativo, político. Y para poder administrar todo esto hay que tener una forma de contabilizar lo que tengo y cuántos somos. Y cuánto puedo hacer con lo que tenemos, con los que somos. Entonces, el hecho de poder registrar numéricamente lo que hay es muy importante, el sistema de contabilidad, o registrar lo que ocurre hoy día, el hecho de redactar leyes, redactar la forma en cómo se relacionan los hombres, la escritura es fundamental. Recuerden en el paleolítico que hacía el ser humano para registrar lo que hacía en el diario vivir, pintaba las cavernas, pero ¿qué hacía? Ponía una mano, y esa mano tenía un montón de interpretaciones. Ahora, ¿qué hago yo? A partir de símbolos que en muchos casos representan sonidos, yo lo que básicamente la escritura es dibujar sonidos. A cada sonido le atribuyo un símbolo, lo voy uniendo esos símbolos y va dando una palabra, y esa palabra tiene un significado. Entonces, fundamental la escritura, fundamental. Bueno, ahí la imagen, en el lado derecho, arribita, se ve el primer tipo de escritura, que es la escritura cuneiforme. También importantísimo, la agricultura era la principal actividad económica. ¿Por qué? Porque esa forma alimenta a la gran cantidad de personas que habitan ahora. Como las poblaciones aumentan, hay que alimentarlas, y de qué forma se alimentan más rápidamente a partir de la agricultura, especialmente el uso de cereales, muy importantísimo. Y tener religiones politeístas. Todas las civilizaciones de la antigüedad son politeístas, salvo una, la hebrea. Ya hablaremos de ello en su momento. Por lo demás, ¿a qué se refiere esto? Que sean politeístas, que creen en varias deidades, en varios dioses. Pero los hebreos, como dije, va a ser la excepción. Los hebreos van a creer solamente en un dios. Aquí está la ubicación de las grandes civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones. En este caso, las que más nos importan corresponden a Mesopotamia, Egipto, India, Olmeca, Chavín. El caso de lo que está, bueno, el número 2 y el número 7 son importantes, pero lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué nos importa? La ubicación del número 3, Egipto, el número 1, Mesopotamia, el número 5, India, el número 8, China, el número 6, Olmecas, y el número 4, Chavín. Este mapa tienen que aprendérselo de memoria. A ver, las primeras civilizaciones las vamos a encontrar en una zona conocida como la Media Luna Fértil, que es una zona en donde, como decía, existen varios ríos. En este caso acá es Mesopotamia, tenemos acá el río Éufrates y el Tigris. Fíjense acá abajo, donde dice Egipto, está el río Nilo. Ríos muy importantes, con una gran cantidad de agua, que pueden permitir el regar muchos kilómetros cuadrados. Ahora, si se fijan, ese río, cada río recorre tiene un cierto recorrido, y para poder llevar agua de ahí a otros lugares necesariamente tengo que hacer intervención en la tierra, tengo que hacer canales de regadío, nuevas bifurcaciones para que el río logre llevar sus aguas a una mayor superficie, etc. Mesopotamia, Egipto, cunas de las civilizaciones. Y como decía, importantísimo, la invención de la escritura. Escritura cuneiforme, jeroglíficos son, según lo que sabemos hoy en día, los primeros tipos de escrituras. ¿Cuál fue primera entre ellas?
existen muchas dudas. Muchos dicen que eso que es la cuneiforme, para el caso de Mesopotamia, pero otros dicen que son los jeroglíficos egipcios. Lo importante es que ambos, ¿qué es lo que hacen? Eh, permiten registrar el diario vivir de las personas, hacer para temas administrativos, para categorizar los bienes, los productos que tengo, para dejar un legado hacia el futuro, etc. Entonces, con esta invención de la escritura es que se pone fin a los tiempos primitivos o la prehistoria y se da inicio a la historia. Historia que está compuesta a partir de 4 periodos, cada uno con un año de inicio, un año de fin, y un acontecimiento que da inicio o da fin a cada uno. La antigua, media, moderna y contemporánea, que es lo que veremos todo este año. Bueno, este año tenemos que trabajar aproximadamente hasta más o menos la Edad Media, hasta ojalá fines de Edad Media. Y el próximo año continuamos con moderna, parte de contemporánea, y ya cuando estén en enseñanza media seguiremos con contemporánea. Muchachos, esto es más o menos el videito de introducción para lo que viene de aquí en adelante. Haremos más videos, más breves, pero más seguidos, ya para que así sea mucho más fácil para ustedes estar, ojalá, asistiendo a las clases en línea, a las consultas que estamos realizando como todos los días martes, y también viendo estos videos, chicos, para que vayamos complementando información. Lean los libritos, yo en su momento recomendaré alguna película, algún documental para que vayan trabajando. La idea es que estemos en casita, si bien cuidándonos, pero también produciendo, trabajando la cabecita. Muchachos, que estén muy bien, muchachas, que estén muy bien, cuídense, pórtense bien y nos veremos pronto. Ojalá sea así. Adiós y recuerden, sobreviviremos. Adiós.